El capitán Elias Ford descendió del transbordador mientras los motores del mismo emitían un suave zumbido que resonaba en el aire tranquilo de Villari Prime. Las tierras alienígenas se extendían ante él como una mezcla de tecnología y naturaleza. El suelo, cubierto de hierba que pulsaba con destellos dorados, parecía vivo. Los rayos de los soles gemelos iluminaban las imponentes torres cristalinas que formaban la ciudad principal, proyectando sombras largas y relucientes. Elías llevaba consigo el peso de una misión histórica, representar a la humanidad en las primeras negociaciones con los Villari, una especie que durante siglos había evitado todo contacto con otras civilizaciones. Sus tradiciones, envueltas en misterio, eran igual de enigmáticas que su avanzada tecnología. Pero la humanidad, con su creciente influencia en el espacio, no podía permitirse más enemigos, y esta era su oportunidad de establecer una alianza. A medida que el transbordador se detenía por completo, un grupo de Villari lo esperaba. Su piel plateada brillaba con un resplandor natural, y sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales. Liderando el grupo estaba el anciano Kotar, cuya presencia era tan imponente como las torres que lo rodeaban. Sus ojos oscuros parecían atravesar a Elías, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. «Bienvenido, capitán Ford», dijo Kotar, su voz profunda resonando con una calma autoritaria. «El consejo lo espera». Elías inclinó ligeramente la cabeza, mostrando respeto sin comprometer su postura firme. «Es un honor estar aquí, anciano Kotar. La humanidad tiene grandes esperanzas de construir puentes con los Villari». El anciano asintió y, con un gesto de su mano, indicó que lo siguiera. A medida que caminaban hacia el palacio principal, Elías observó a los demás miembros de la delegación Villari. Entre ellos, una figura llamó su atención. Era una joven Villari, más pequeña y delgada que los demás. Su piel tenía un tono plateado más suave, y sus ojos violetas brillaban con una intensidad hipnotizante. Se movía con una gracia casi etérea, manteniéndose unos pasos detrás de los demás, pero ocasionalmente lanzaba miradas furtivas hacia Elías. El interior del palacio era aún más impresionante. Las paredes de cristal reflejaban y refractaban la luz de los soles, llenando la sala con un espectro de colores que parecía bailar con cada movimiento. Las negociaciones comenzaron de inmediato, con los ancianos Villari mostrando una cautela calculada en cada palabra. Era evidente que desconfiaban de las intenciones humanas, pero también que sabían que no podían ignorar a una especie que avanzaba rápidamente en el dominio del espacio. Durante una pausa en las discusiones, Elías salió a un balcón que daba vista a los jardines del palacio. El paisaje era irreal, plantas bioluminiscentes que emitían una luz suave, animales que se movían silenciosamente entre la vegetación, y un cielo pintado de tonos dorados y rosados. Por un momento, dejó que el peso de la misión se desvaneciera, permitiéndose admirar la belleza del planeta. El sonido de pasos ligeros lo sacó de su ensoñación. Giró la cabeza y vio a la joven Villari que había notado antes. Ahora que estaba más cerca, podía apreciar mejor los detalles de su rostro, una mezcla de delicadeza y fuerza que parecía contradecirse pero que al mismo tiempo la definía. «Capitán Ford», dijo ella, su voz suave como una melodía. «¿Puedo ayudarte?», respondió Elías, su tono curioso pero no frío. La joven, sin decir una palabra más, se inclinó profundamente, casi hasta tocar el suelo con la frente. El gesto lo tomó por sorpresa. «No hay necesidad de que te inclines», dijo rápidamente, levantando una mano como señal de pausa. «Soy un representante, igual que tú». Ella levantó la cabeza lentamente, sus ojos violetas encontrándose con los suyos. Había algo más en su mirada, algo que Elías no podía identificar. Era reverencia, pero también parecía cargada de emoción. «No lo hago por servidumbre», explicó ella, su voz temblando ligeramente. «Es gratitud». Elías frunció el ceño, intrigado. «¿Gratitud? ¿Por qué?». Antes de que pudiera obtener una respuesta, una voz profunda resonó desde el pasillo. «Niara», llamó el anciano Kotar. «El consejo se reanuda». La joven, Niara, como ahora sabía, hizo una pequeña inclinación hacia Elías antes de darse la vuelta y marcharse rápidamente. Él la observó mientras desaparecía por el pasillo, su mente llena de preguntas. ¿Por qué había mostrado esa gratitud hacia él? ¿Qué significaba realmente ese gesto? A medida que regresaba al interior, Elías no podía sacudirse la sensación de que Niara era más que una simple delegada. Había algo en ella, algo que se relacionaba con él de una manera que aún no entendía. Las negociaciones apenas habían comenzado, pero ahora estaba seguro de que esta misión sería mucho más que un simple tratado de paz.
El palacio de cristal de Villari Prime estaba en calma mientras la noche caía, pero la mente del capitán Elias Ford estaba lejos de estar tranquila. Después de horas de negociaciones tensas, se había retirado a los jardines exteriores del complejo, buscando claridad. El aire nocturno era fresco, y las plantas bioluminiscentes iluminaban el camino con un brillo suave, creando un ambiente casi místico. Sin embargo, los pensamientos sobre Niara seguían girando en su mente. La joven Villari había mostrado un gesto de gratitud que no podía entender, y su mirada parecía cargada de secretos. Capitán Ford, una voz suave rompió el silencio. Elías se giró rápidamente, encontrando a Niara de pie a unos metros de distancia. Su figura delgada y su piel plateada reflejaban la luz tenue de las plantas, y sus ojos violetas brillaban con intensidad. Había algo en su postura que lo desarmó, una mezcla de decisión y vulnerabilidad. Niara, dijo, suavizando su tono. ¿Deberías estar aquí? Pensé que el consejo había terminado por hoy. Debería estar en mis habitaciones, respondió ella, dando un paso hacia él. Pero no podía irme sin hablar contigo. Elías cruzó los brazos, intrigado. ¿Sobre qué? Ella vaciló, mirando alrededor como si temiera que alguien los estuviera observando. Finalmente, habló, su voz apenas un susurro. Sobre por qué me incliné ante ti. Estoy escuchando, dijo Elías, inclinándose ligeramente hacia adelante. Niara tomó aire profundamente, como si estuviera reuniendo valor. Hace muchos ciclos estelares, yo era una niña a bordo de una nave de refugiados Villari. Estábamos huyendo de un conflicto interno y nos dirigíamos a un sistema neutral. Pero en el camino, nuestra nave fue atacada por piratas. Elías frunció el ceño, su mente comenzando a conectar los puntos. Había servido en la flota humana durante una época en la que los piratas espaciales eran una amenaza constante en las rutas intergalácticas. Éramos indefensos, continuó Niara, sus palabras cargadas de emoción. Los piratas no mostraron piedad. Mataron a muchos de los nuestros y destruyeron nuestras defensas. Pensé que sería el fin. Hasta que llegaron ustedes. Elías cerró los ojos por un momento, recordando una misión en particular. Había sido una operación estándar para proteger una nave de refugiados atacada por piratas. La Reselet, la nave que comandaba en ese entonces, había destruido al buque insignia de los piratas y escoltado a los supervivientes a un puerto seguro. Para él, había sido una acción más en una larga lista de operaciones militares. Tú estabas allí, dijo Niara, sus ojos encontrándose con los de él. Tu nave destruyó a los piratas. Tú nos salvaste. Elías asintió lentamente, procesando sus palabras. Recuerdo esa misión. Pero, yo solo estaba cumpliendo órdenes. Haciendo mi trabajo. Para ti, tal vez, respondió Niara, dando un paso más cerca. Pero para nosotros fue un milagro. Perdimos tanto ese día, pero gracias a ti y a tu tripulación, yo sobreviví. Mi familia sobrevivió. Elías la miró fijamente, sus emociones mezcladas entre sorpresa y humildad. Nunca había considerado las consecuencias personales de aquella operación. Para él, había sido una victoria táctica. Para Niara, había sido la salvación. Ahora entiendes, dijo Niara, su voz suave pero firme. No me incliné por servidumbre. Lo hice porque te debo mi vida. Y los Villari honramos a quienes nos salvan. Elías apartó la mirada, incómodo con la idea de ser visto como un héroe. No tienes que agradecerme, Niara. Hice lo que cualquier persona habría hecho. Ella negó con la cabeza, una leve sonrisa en sus labios. ¿De verdad crees eso? Tu especie es conocida por su agresividad, por su impulso de conquistar y expandirse. Pero tú elegiste protegernos. Antes de que Elías pudiera responder, un suave temblor recorrió el suelo, y un sonido bajo y resonante llegó desde la distancia. Los ojos de Niara se ensancharon. ¿Qué fue eso?, preguntó Elías, su mano instintivamente moviéndose hacia su cinturón, donde descansaba su pistola de servicio. El comienzo de algo terrible, murmuró Niara, sus ojos fijos en el horizonte. Ven conmigo. Ahora. Sin esperar respuesta, Niara agarró el brazo de Elías y lo llevó de regreso al palacio, moviéndose con rapidez a través de los pasillos iluminados. Elías notó cómo las luces cristalinas de las paredes parpadeaban irregularmente, un signo de que algo no estaba bien. Niara, ¿qué está pasando?, exigió, su tono urgente. Rebeldes, respondió ella, girando la cabeza para mirarlo brevemente. Hay facciones entre los Villari que se oponen al Consejo. No quieren paz con la humanidad.
Creen que nos destruirán si nos unimos a ustedes. Elías frunció el ceño. ¿Y tú? ¿Qué crees? Niara no respondió de inmediato. Finalmente, dijo en voz baja, creo que mi gente está dividida, y que esa división nos destruirá más rápido que cualquier enemigo externo. Cuando llegaron a una encrucijada de pasillos, un guardia Vilari corrió hacia ellos, su rostro marcado por la preocupación. Niara, los rebeldes han atacado la sala de energía. El palacio está en peligro. ¿Qué sugieres?, preguntó Niara. Debemos evacuar, dijo el guardia, lanzando una mirada cautelosa a Elías. El humano debería ser tu prioridad. Es probable que sea su objetivo principal. Elías apretó los dientes. No necesito protección especial. Niara ignoró su comentario y tomó un pequeño arma que el guardia le ofreció. Llévanos al puerto más cercano, ordenó. A medida que avanzaban por los pasillos cada vez más caóticos, Elías no pudo evitar sentir que algo más grande estaba en juego. Niara no era simplemente una joven agradecida. Había algo más en sus acciones, algo que aún no estaba dispuesto a compartir. Y mientras el sonido de las explosiones se hacía más fuerte, Elías supo que estaba a punto de enfrentar no solo un conflicto externo, sino también las verdades ocultas de una especie al borde de la guerra. El sonido de las explosiones retumbó por los corredores del palacio mientras Elías y Niara corrían hacia el puerto más cercano. Las luces cristalinas de las paredes parpadeaban como si compartieran la misma angustia que los ocupantes del edificio. Cada detonación parecía más cercana, y los gritos de los guardias Vilari resonaban, mezclándose con el estruendo de los disparos. El sistema de energía del palacio está comprometido, dijo Niara mientras corría. Si los rebeldes llegan al núcleo, no solo destruirán el edificio, sino que podrían desencadenar una reacción en cadena que afecte a toda la ciudad. Entonces, ¿por qué no los evacuamos a todos?, preguntó Elías, su respiración pesada por el esfuerzo. Los ancianos se niegan, respondió Niara, su tono tenso. Para ellos, evacuar sería un signo de debilidad. Prefieren morir con dignidad antes que ceder al terror. Eso no tiene sentido, replicó Elías. La dignidad no salvará vidas. Antes de que Niara pudiera responder, un grupo de rebeldes apareció al final del pasillo, sus armas brillando con un resplandor oscuro. Elías actuó por instinto, empujando a Niara detrás de una columna mientras sacaba su pistola. «Quédate aquí», le ordenó mientras disparaba una ráfaga rápida hacia los rebeldes. Las balas impactaron contra las paredes cristalinas, enviando fragmentos brillantes por el aire. Un rebelde cayó, pero los demás continuaron avanzando, disparando plasma que chisporroteaba al contacto con las superficies. Niara se asomó desde su escondite, su pequeño blaster temblando en sus manos. «Siempre te metes en problemas así», gritó, tratando de mantener el tono ligero a pesar de la situación. «Solo los días buenos», respondió Elías, disparando otra ráfaga. «Apunta y dispara, Niara. No te detengas a pensar». Ella asintió, tomando aire profundamente antes de asomarse y disparar. Para su sorpresa, su primer disparo impactó en el brazo de un rebelde, obligándolo a soltar su arma. Una chispa de confianza iluminó sus ojos. «Buen tiro», dijo Elías, recargando su arma. «Pero no te confíes». Los rebeldes comenzaron a avanzar en formación, obligando a Elías y Niara a retroceder por el pasillo. Mientras lo hacían, Elías notó un panel brillante en la pared con un símbolo que reconoció de las instrucciones iniciales que le dieron al llegar. «¿Qué es eso?», preguntó, señalándolo. «Un acceso al sistema de mantenimiento», dijo Niara rápidamente. «Es un túnel pequeño, pero nos llevará al puerto». «Perfecto. Ábrelo». Niara corrió hacia el panel, presionando su mano contra él. Después de unos segundos, el cristal se deslizó hacia un lado, revelando un túnel estrecho iluminado con un suave resplandor bioluminiscente. «Entra», gritó mientras cubría su retirada con disparos rápidos. Elías disparó una última ráfaga antes de saltar al túnel, seguido de Niara, quien selló la entrada detrás de ellos. El sonido de los disparos se desvaneció, reemplazado por el zumbido tranquilo del túnel. «¿Todos los días son así para ti?», preguntó Niara mientras avanzaban a gatas por el pasaje. «Últimamente, sí», bromeó Elías, aunque su tono estaba cargado de fatiga. «Tú». «Primera vez», admitió ella, mirando hacia adelante. «Aunque estoy comenzando a entender por qué los humanos tienen reputación de ser caóticos». Elías sonrió a pesar de todo. «Mejor caóticos que muertos». Después de unos minutos que parecieron eternos,
el túnel desembocó en una sala de almacenamiento cerca del puerto. El espacio estaba lleno de cajas metálicas y dispositivos que pulsaban con energía. Nyara revisó la zona, su blaster en alto. «Está despejado», dijo en voz baja. «Por ahora», respondió Elías, siguiendo sus pasos. «¿Cuánto más hasta el puerto?» «Un corredor más», dijo Nyara, señalando una puerta al otro lado de la sala. «Pero si los rebeldes están aquí, lo más probable es que ya hayan asegurado la zona». «Entonces, tendremos que abrirnos camino», dijo Elías, revisando su arma. «¿Tienes suficiente carga en tu blaster?» Nyara asintió. «Espero no necesitar más». Cuando abrieron la puerta, el corredor que conducía al puerto estaba vacío, pero los sonidos de combate se intensificaron a medida que avanzaban. Al llegar a la entrada del puerto, encontraron lo que temían. Un grupo de rebeldes estaba estacionado frente a las naves de transporte, bloqueando su salida. «Son demasiados», susurró Nyara, observando desde detrás de una columna. «No tenemos opción», respondió Elías. «Cúbreme. Voy a crear una distracción». «¿Qué?», exclamó ella. «No puedes ir solo». «Confía en mí», dijo Elías, ofreciéndole una sonrisa rápida. «¿Recuerdas lo que dijiste sobre los humanos? Somos caóticos. Usemos eso a nuestro favor». Antes de que Nyara pudiera detenerlo, Elías salió de su escondite, disparando hacia los rebeldes. Sus movimientos eran rápidos y precisos, pero los disparos de plasma comenzaron a concentrarse en su dirección. Nyara, impulsada por algo más fuerte que el miedo, salió de su escondite y disparó hacia los rebeldes desde un ángulo diferente. Su intervención desestabilizó la formación enemiga, permitiéndoles avanzar hacia una de las naves. «Sube a bordo», gritó Elías mientras cubría su avance. Nyara corrió hacia la rampa de la nave, activándola con rapidez. Cuando la nave comenzó a elevarse, Elías saltó dentro justo a tiempo, cerrando la compuerta detrás de él. Mientras la nave despegaba, los rebeldes intentaron alcanzarlos, pero sus disparos rebotaron contra el escudo energético del transporte. Nyara se desplomó en el asiento del piloto, su respiración pesada. «Lo logramos», dijo, sin creerlo del todo. «Por ahora», respondió Elías, colapsando en el asiento del copiloto. «Pero esto no ha terminado». Nyara lo miró, su expresión una mezcla de admiración y frustración. «Eres un loco». «Y tú eres valiente», dijo él con una sonrisa. «Buena combinación». Mientras la nave se alejaba del puerto y ascendía hacia la atmósfera, ambos sabían que la lucha estaba lejos de terminar. Pero en ese momento, compartieron un breve instante de triunfo y una creciente conexión que ninguno de los dos podía ignorar. La nave de transporte atravesó las nubes doradas de Vilari Prime, sus motores rugiendo mientras ascendía hacia la órbita. Sin embargo, el radar comenzó a llenarse de señales rojas. Los rebeldes no habían terminado. Sus cazas, pequeños y rápidos, surgieron de la atmósfera como sombras al acecho. «Nos están siguiendo», dijo Elías, su voz cargada de tensión mientras observaba las pantallas del control. Nyara, sentada en el asiento del piloto, ajustó los controles con rapidez. «El puerto orbital está a menos de 10 minutos, pero con ellos detrás, no llegaremos tan fácilmente». Un disparo de plasma impactó contra el escudo trasero de la nave, sacudiéndolos violentamente. Elías se sujetó al panel, mirando por la ventana los cazas enemigos que se acercaban rápidamente. «¿Esta cosa tiene armas?», preguntó con urgencia. Nyara negó con la cabeza, sus dedos volando sobre los controles. «Es una nave diplomática, no un caza. Solo tiene escudos». «¿Qué tan resistentes son esos escudos?». «Lo suficiente para unos pocos disparos, pero no para una persecución prolongada», admitió ella, su tono grave. Elías respiró profundamente, tratando de pensar con claridad. «Entonces, necesitamos otra estrategia. ¿Podemos perderlos?». «Hay un cinturón de asteroides cercano», dijo Nyara, señalando una sección del mapa estelar en la pantalla. «Podríamos intentar atravesarlo. Con suerte, ralentizará a los cazas». «Con suerte», murmuró Elías, aferrándose al asiento mientras Nyara giraba bruscamente la nave hacia el cinturón. «Eso suena tranquilizador». La nave aceleró hacia el campo de asteroides, donde enormes fragmentos de roca y hielo flotaban en el vacío del espacio, iluminados por la luz de los soles gemelos de Vilari. Los cazas rebeldes lo siguieron, sus disparos de plasma atravesando el campo, creando explosiones que enviaban fragmentos por todas partes. «Esto va a ponerse complicado», advirtió Nyara, maniobrando la nave con movimientos rápidos y precisos.
Los asteroides parecían acercarse demasiado en cada giro, pero ella mantenía el control. ¿Complicado? Esto es un infierno, replicó Elías, disparando el sistema de bengalas de la nave para distraer a los cazas. Varios cazas enemigos se desviaron, pero otros siguieron acercándose. Uno de los disparos impactó cerca del motor izquierdo, haciendo que la nave temblara violentamente. «Los escudos están al 50%», gritó Niara. «Si no los sacamos pronto, estamos acabados». «Dame algo con lo que trabajar», respondió Elías, buscando desesperadamente en el panel de control. «¿Qué tal una sobrecarga? Algo que lo saque de balance». Niara lo miró brevemente, sus ojos violetas llenos de determinación. «Podemos usar el núcleo de energía auxiliar. Si lo eyectamos y lo sobrecargamos, podría crear una explosión que los desoriente». «¿Podría?», repitió Elías, alzando una ceja. «No podemos apostar por algo más seguro». «¿Es esto o nos destruyen?», dijo Niara con firmeza. Elías suspiró, asintiendo. «Hazlo». Niara ajustó los controles, sus manos temblando ligeramente. «Necesito que lo actives desde el compartimento trasero. Hay un panel allí». Elías se levantó rápidamente y corrió hacia la parte trasera de la nave, donde encontró el panel que Niara le había indicado. «Dime qué hacer». «Abre el panel, selecciona la opción de eyección y activa la sobrecarga manualmente», explicó Niara a través del comunicador. «Pero, Elías, solo tendrás unos segundos para volver al frente antes de que explote». «Perfecto. ¿Por qué hacer las cosas fáciles?», murmuró mientras seguía las instrucciones. Abrió el panel y activó la secuencia de eyección. El núcleo de energía salió disparado hacia el campo de asteroides, su brillo intensificándose mientras se preparaba para explotar. «Está hecho», gritó Elías, corriendo de regreso al asiento del copiloto. Niara contó los segundos en voz baja. 3, 2, 1. La explosión fue deslumbrante. Una onda expansiva de luz y energía atravesó el campo, golpeando los cazas rebeldes y enviándolos fuera de curso. Algunos fueron destruidos, mientras que otros se retiraron, incapaces de seguirles el paso. Elías se dejó caer en su asiento, respirando profundamente. Eso fue demasiado cerca. Niara asintió, sus manos aún firmes en los controles. «Los escudos están casi destruidos, pero los hemos perdido. El puerto orbital está a menos de 1 minuto». La nave se acercó al puerto, una estructura colosal que orbitaba el planeta como un anillo resplandeciente. A medida que se acercaban, una voz resonó en el comunicador. «Transporte diplomático, identifíquese». «Este es el transporte de emergencia del Consejo», respondió Niara, su voz firme. «Solicitamos permiso para aterrizar. Hemos sido atacados por fuerzas rebeldes». «Permiso concedido», respondió la voz. «Prepárense para el acoplamiento». Mientras la nave se alineaba con el puerto, Elías miró a Niara. Su expresión era tranquila, pero sus ojos revelaban el peso de lo que acababan de pasar. «Eres increíble», dijo finalmente. Niara lo miró, sorprendida. «¿Por qué lo dices?» «Porque acabas de salvarnos», respondió él con una sonrisa cansada. «Eres más fuerte de lo que crees». Niara desvió la mirada, sus mejillas oscureciéndose levemente, un signo de vergüenza entre los Vilari. «Solo hice lo que debía». «No», dijo Elías, su tono más suave. «Hiciste más que eso». Por un momento, el silencio entre ellos fue cómodo, cargado de algo más profundo que la simple gratitud. Ambos sabían que la lucha no había terminado, pero habían sobrevivido, juntos. La nave se acopló al puerto, y cuando las compuertas se abrieron, Niara miró a Elías. «Esto no ha terminado. Los rebeldes no se rendirán». Elías asintió, levantándose. «Entonces tampoco nosotros». Mientras salían de la nave, ambos sintieron que algo había cambiado. No solo en la misión, sino entre ellos. Habían enfrentado el caos y la muerte, y en medio de todo, habían encontrado algo que ninguno esperaba: confianza, respeto y un vínculo que solo se fortalecería con el tiempo. La estación orbital se extendía ante ellos como un gigante cristalino suspendido en el vacío. Los sistemas de acoplamiento de la nave de transporte se cerraron con un chasquido, pero la tranquilidad era efímera. En las pantallas de control, una nueva amenaza apareció. Una enorme nave rebelde emergió de la oscuridad, bloqueando la vista de Vilari Prime. «¿Eso es un crucero de guerra?», preguntó Elías, su voz grave. Niara asintió, su expresión seria.
Es el umbral de las sombras. Es la nave insignia de los rebeldes. Antes de que pudieran reaccionar, un mensaje de audio resonó en los altavoces de la estación. La voz del líder rebelde, fría y autoritaria, llenó el espacio. Este es Varok, líder del movimiento verdadero. Entreguen al humano y detengan las negociaciones, o destruiré esta estación con todos ustedes dentro. Elías apretó los dientes. Siempre conmigo, ¿verdad? Eres el símbolo de lo que odian, dijo Niara, girándose hacia él. Pero también eres la clave para detenerlos. Elías negó con la cabeza, su tono irónico. ¿Y cómo planeas detener un crucero de guerra con un par de armas y un casco casi destruido? Hay otra manera, dijo Niara, su voz firme. El sistema de defensa de la estación incluye un cañón de energía. Es potente, pero necesita ser activado manualmente desde la sala de control primaria. ¿Y qué tan cerca está esa sala de control del crucero rebelde?, preguntó Elías. Lo suficiente como para que sea peligroso, admitió Niara. Elías suspiró, cargando su arma. Por supuesto que lo es. El plan en acción. Niara y Elías se dirigieron rápidamente hacia la sala de control, moviéndose a través de pasillos llenos de guardias y personal de la estación en pánico. Las luces de emergencia parpadeaban mientras los sistemas de la estación trataban de compensar los daños causados por los primeros disparos de advertencia del crucero rebelde. Si activamos el cañón, no habrá vuelta atrás, advirtió Niara mientras corrían. El disparo drenará la energía de la estación por completo. Entonces será mejor que funcione, respondió Elías, con una determinación feroz en sus ojos. Al llegar a la sala de control, encontraron un grupo de guardias Vilari luchando contra los rebeldes que ya habían infiltrado la estación. El fuego cruzado iluminaba el corredor, y Elías reaccionó rápidamente, disparando para cubrir a los guardias. «Ve al panel», gritó a Niara. «Yo los mantendré ocupados». Niara asintió y se deslizó hacia el panel de control, esquivando disparos. Sus dedos se movieron con rapidez sobre los controles holográficos, iniciando el sistema de activación del cañón. Sin embargo, una alarma resonó. «Necesito tiempo», gritó. «El sistema requiere una autorización manual desde el núcleo secundario». Elías maldijo por lo bajo. «¿Dónde está?» «Debajo de esta sala», respondió Niara. «Pero necesitas cruzar el pasillo». Elías observó el corredor lleno de disparos y asintió. «Cúbreme». Niara, con una mezcla de nervios y determinación, tomó su blaster y comenzó a disparar hacia los rebeldes, cubriendo a Elías mientras éste corría hacia la salida. Cada paso era un desafío, pero logró llegar al núcleo secundario. El sacrificio rebelde. En el núcleo secundario, Elías encontró el panel que Niara había mencionado. Activó el protocolo de autorización, pero una sombra lo detuvo. Varok, el líder rebelde, estaba allí, con un arma apuntándole directamente. ¿De verdad crees que puedes salvarlos?, preguntó Varok, su voz llena de desprecio. No se trata solo de salvarlos, dijo Elías, enfrentándolo con una mirada desafiante. Se trata de detenerte. Varok disparó, pero Elías se lanzó a un lado, logrando cubrirse detrás de una consola. Intercambiaron disparos en un combate feroz, mientras las alarmas de la estación resonaban. Finalmente, Elías logró alcanzar a Varok con un disparo en el brazo, haciendo que el líder rebelde soltara su arma. «Esto no termina aquí», gruñó Varok. «No», respondió Elías, golpeándolo para dejarlo inconsciente. «Pero tú sí». Con Varok fuera de combate, Elías regresó a la sala de control justo cuando Niara finalizaba la configuración del cañón. «¿Listo?», preguntó ella, mirando a Elías con una mezcla de alivio y preocupación. «Listo», respondió, jadeando. «Dispara». El golpe decisivo. El cañón de energía de la estación se activó, un rayo masivo de luz que atravesó el espacio, impactando directamente en el crucero rebelde. La nave explotó en una bola de fuego y escombros, iluminando la órbita de Vilari Prime. Los restos se dispersaron, y las señales de los cazas restantes desaparecieron. En la sala de control, Niara dejó escapar un suspiro de alivio mientras se apoyaba en los controles. Elías se dejó caer en una silla, agotado pero satisfecho. «Lo logramos», dijo Niara en voz baja. Elías la miró, su sonrisa cansada pero genuina. «Lo lograste». Niara negó con la cabeza, sus ojos violetas encontrándose con los de él. «Lo hicimos juntos». Un nuevo comienzo. Días después, la calma había regresado a Vilari Prime. El consejo se reunió de nuevo,
esta vez con un renovado compromiso de paz. Los rebeldes habían sido derrotados, y el sacrificio de la estación orbital se había convertido en un símbolo de unión entre los Vilari y los humanos. En los jardines del palacio, Niara encontró a Elías contemplando el horizonte, donde los soles gemelos comenzaban a ocultarse. ¿Volverás a tu mundo?, preguntó ella, acercándose. Elías sonrió, girándose hacia ella. Quizás. Pero creo que hay razones para quedarme. Niara sonrió, su rostro iluminado por la luz dorada. Vilari Prime podría usar a alguien como tú. ¿Solo Vilari Prime?, respondió él, con una sonrisa traviesa. Niara rió suavemente, pero su mirada era seria. Donde sea que vayas, Elías, el universo será un lugar mejor. Elías tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Entonces, quedémonos aquí. Por ahora. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, ambos se quedaron allí, sabiendo que su historia apenas comenzaba. El fin. Por ahora.